al tratar con los diferentes tipos de fe que se presentan en la Biblia, la palabra pistis, que se traduce fe o creencia, hay que recordar que antes del día de Pentecostés, cada vez que la palabra pistis se usa, debería traducirse creencia. Hemos tratado de la creencia en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, y estamos tratando de la fe de Jesucristo, que es para todos cuando creen. Ahora, en Gálatas capítulo 2, en el versículo 16. 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así que la justificación es por la fe, pero no mi fe, porque el hombre de cuerpo y alma no tiene fe. La justificación es por la fe de Jesucristo. En el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas dice: con Cristo estoy, dice la Reina Valera, estoy juntamente crucificado. El texto original dice: con Cristo fui juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi vida de cuerpo y alma, que ahora vivo después de renacer, después lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es una verdad magnífica? Cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado con Él. Sin embargo, estoy vivo, con cuerpo y alma. Tengo espíritu a renacer. Y ahora vivo, cuerpo y alma, no por mis sentidos, sino por la fe de Jesucristo que me es dada espiritualmente. Y yo utilizo mis sentidos para mantener en operación esa fe. Miren en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia, favor divino, sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿La fe de quién? No la mía, sino la fe de Jesucristo, que es el puente que cruza el abismo entre el hombre natural de cuerpo y alma y Dios, quien es espíritu. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don proveniente de Dios. Es el don proveniente de Dios. Esta fe de Jesucristo es el don de Dios a todo hombre cuando cree en el Señor Jesucristo. No por obras. No por obras. Si es por gracia, no puede ser por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. ¿No nos dan gran luz estos versículos? Y todo encaja como anillo al dedo, porque cuando el hombre de cuerpo y alma cree, cuando cree lo que oye, la fe viene por el oír. Recibe la fe de Jesucristo. Cuando cree, recibe la fe de Jesucristo. ¿Ven porque esto es todo lo que puede conseguir? Nunca puede recibir más fe porque tiene la fe de Jesucristo. Cuando usted recibe esta fe, usted llega a formar parte de la familia. Se une a la familia de la fe. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Así que cuando usted recibe la fe de Jesucristo, entonces se une a la familia. Miremos en Gálatas, capítulo 6, en el versículo 10. Escuchen esto. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe. ¿Quiénes componen una familia? Bueno, hay que tener más que un papá y una mamá para tener una familia. Hay que tener más que un padre y una madre. Hay que tener un hijo. Entonces hay una familia. Y esto compone la familia de la fe. Un hombre de cuerpo y alma acepta al Señor Jesucristo, y cuando acepta al Señor Jesucristo recibe la fe de Jesucristo, que es dada a cada hombre. ¿Recuerdan que leímos en Romanos donde dice, la medida de fe que Dios repartió a cada uno? La medida que Dios repartió a cada uno es la fe de Jesucristo. Un hombre de cuerpo y alma puede creer. Yo oigo la palabra, creo lo que oigo, y al creer Dios reparte. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él pone dentro de mí la fe de Jesucristo, que es para todos los que creen. Puesto que Él ha puesto esto en mí, ahora pertenezco a la familia y la fe. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo.
¿No es maravilloso? Él es mi Padre. Yo he nacido de su simiente, de su espíritu. Dios es mi Padre. Yo soy su Hijo. Tengo la fe de Jesucristo, lo cual me introduce en la familia de la fe. Y dice que hemos de hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Si solo pudiéramos oír eso hoy en día, a veces hacemos bien a todo el mundo fuera de la familia. En otras palabras, los cristianos no se llevan bien los unos con los otros. Siempre están peleando sobre si Adán tuvo ombligo o si no lo tuvo. O si 6 ángeles podrían bailar sobre la punta de una aguja o si no lo podrían hacer. O si deberíamos marchar hacia la capital o marcharnos para alejarnos de la capital. Los cristianos no hacen bien unos a otros y dice que hemos de hacer bien mayormente a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Cuando renacemos de su simiente, entonces somos sus hijos. Y nosotros que estamos en la familia de fe, hemos de hacer bien mayormente unos a otros porque esta familia de Dios, por supuesto. Miren en Tito. Tito capítulo 1. Tesalonicenses, Timoteo, Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Cuál es la común fe? Esa fe que es común a todo creyente renacido. Es la fe de Jesucristo. Por eso se llama la familia de la fe y la común fe. También se le llama de otra manera en la Biblia. Está aquí en el versículo 13 de Tito, capítulo 1. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Está hablando de la familia. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y por ser sus hijos pertenecemos a la familia de la fe, que es la común fe, que es la fe. Es por eso que hemos de estar firmes y en eso hemos de andar. Hay otra clase de fe en la Biblia, aparte de esta fe en particular de familia. Pero esos 3 son tan magníficos porque simplemente encajan con todo, desde el hombre natural hasta que renace, hasta que anda con el poder de Dios. Pues bien, un hombre ha creído y por eso ha renacido y recibido la fe de Jesucristo y pertenece a la familia de Dios. Y ahora en la Biblia hay la manifestación de fe. La manifestación de fe es de verdad la creencia que yo tengo porque he renovado mi mente según la palabra de Dios. Me he vestido de la palabra de Dios y mi mente, ahora la vivo, la traigo en manifestación, en evidencia. Este es uno de los mal denominados dones del Espíritu. No son dones del Espíritu en absoluto. Vayan a 1 Corintios capítulo 12. Son manifestaciones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12. Trataremos de este versículo detalladamente más adelante, pero ahora mismo, 1 Corintios 12 y en el versículo 9, a otro, fe por el mismo Espíritu. Y en el versículo 7 dice que esta es una manifestación del Espíritu. La manifestación de fe es la manifestación de creencia, de creer. Es una de las 9 manifestaciones del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5 tenemos fe como fruto. Haré encajar estos 2 dentro de poco, pero déjenme mostrarles fe como fruto. El fruto se produce como el producto de un árbol o huerto cultivado. Se cultiva el huerto. Se pone buen fertilizante o abono natural para plantas, lo que les guste. Y se riega, el sol da su calor y se cultiva. Se recibe buen fruto mediante el buen cultivo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Un fruto del Espíritu es fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquí tenemos enumerados 9 frutos del Espíritu, pero la palabra es fruto en singular. ¿Por qué singular cuando hay 9 frutos? Porque es un conjunto. Todos forman un conjunto. El fruto del Espíritu. No dice aquí en Gálatas 5:22, como dicen muchos comentarios, que es fruto de las buenas obras, que el amor entre cristianos es un fruto de buenas obras. No dice eso. Dice fruto del Espíritu. El amor entre cristianos no es fruto de buenas obras. El amor es fruto del Espíritu. Y cuando dice fruto del Espíritu, ¿saben lo que quiere decir? Fruto del Espíritu. Si fuera fruto de buenas obras, ¿saben lo que diría? Fruto de buenas obras. Pero no dice fruto de buenas obras, dice fruto del Espíritu. Se obtiene el fruto del Espíritu operando las manifestaciones del Espíritu.
La persona que le ha creído a Dios, que tiene la fe de Jesucristo, que pertenece a la familia de Dios, tiene la capacidad de operar 9 manifestaciones. Él puede operar 9 manifestaciones. Él puede hablar en lenguas, puede interpretar, puede profetizar y puede operar la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Puede operar fe, que es una de las manifestaciones, y milagros y sanidades. Así que por medio de la operación de las manifestaciones, entre las cuales está la manifestación de fe, Él produce el fruto del Espíritu. A eso se refiere Gálatas 5, 22 y 23. Un fruto enumerado entre los 9 es fe. Entre las manifestaciones, una de ellas se llama la manifestación de fe. La manifestación de fe produce el fruto del Espíritu. Así es como se obtiene. No se puede producir fruto sin cultivo, y al cultivar las manifestaciones se produce el fruto del Espíritu. Así que tenemos estas diferentes clases de fe o creencia en la Biblia, y esto se vuelve singularmente importante por la grandeza de la palabra de Dios en ello. Otra cosa notable es que al estudiar la integridad de la palabra y entender la diferencia entre la palabra creencia y la palabra fe en su uso apropiado, aprendimos algo acerca de la iglesia. Y cuando yo digo iglesia, ustedes saben lo que quiero decir, ¿no? No me refiero a su grupo religioso o a ningún otro. No me refiero a ningún grupo religioso, ni tengo nada en contra de ningún grupo religioso. Yo hablo de la iglesia como la Biblia habla de ella. El cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Tienen que renacer de su espíritu para pertenecer a la iglesia. No solamente firmar sus nombres en el registro y así pasar a ser miembros o entrar y ser confirmado y luego ser miembro de la iglesia o subir al altar en algún lugar y decir, bueno, pues acepto al Señor Jesucristo y le entregan un evangelio de Juan y no me refiero a esos inventos. Yo me refiero a renacer del Espíritu de Dios y recibir la fe de Jesucristo y pertenecer a la familia de Dios. Esa es la iglesia. Dice que es hechura suya, no la hechura del obispo, del predicador o del diácono en jefe. Leímos hace poco en la palabra de Dios que fue hechura suya, hechura de Dios. A eso me refiero, a la iglesia, a los creyentes renacidos. Esto fue una revelación al Dr. Weber cuando aprendió esto. Que ni una vez en la Biblia entera, eso es en las epístolas eclesiásticas, desde el día de Pentecostés en adelante, ni una vez se le dice a la iglesia que tenga fe. Ni una vez. Sin embargo, él solía ir a reuniones por todas partes, donde todo lo que oía era un predicador u otro que se levantaba y decía, hermanos y hermanas, tienen que tener más fe. Si tuvieran más fe se sanarían. Dios les llenaría de su espíritu. El doctor probó eso en un tiempo. Él también lo probó. Tenía tanta sed de recibir el poder del Espíritu Santo, la plenitud de él, que trató de obtener más fe. De hecho, ayunó por mucho tiempo. De hecho, una noche oró toda la noche de rodillas. Y él nos cuenta que eso es bien difícil para alguien que no tiene las rodillas un poco gorditas y alcolchonadas. Pero lo hizo porque alguien le había dicho que debería hacer esto. Y uno no puede ir más allá de lo que ha sido enseñado. Y si uno llega a estar lo suficientemente hambriento, ¿saben lo que uno va a hacer? Todo lo que cualquiera le diga, uno lo va a probar, y ese era el problema. El doctor probó todo lo que todos decían excepto la palabra de Dios. Y esa él no la conocía porque nadie se la había enseñado. Así es. Estaban tratando de enseñarles la palabra de Dios de tal forma que no tengan que guiarse por la opinión del hombre, que puedan guiarse por la palabra de Dios. Y fue una gran revelación para el doctor cuando descubrió que ni una vez en la palabra de Dios se le dice a la iglesia que tenga fe. ¿Por qué? Porque para renacer del Espíritu de Dios tienen que tenerla. Pues cuando usted es un hombre de cuerpo y alma y acepta al Señor Jesucristo, usted recibe la fe ¿de quién? Usted recibe la fe de Jesucristo. Así es. Ahora usted es renacido del Espíritu de Dios. Usted es hechura de Dios. Tiene la fe de Jesucristo. Bueno, ¿cómo puede recibir más? No puede. Usted no puede recibir más que la fe de Jesucristo. Escuchen. Es así como Dios hizo que todos empezaran a un mismo nivel. Si Dios le hubiera dado más fe a usted cuando se salvó que a mí, entonces Dios haría acepción de personas. Y la palabra de Dios declara que Dios no hace acepción de personas. ¿Es verdad? Si le hubiera dado más fe a María Mágica que a mí, entonces Dios haría acepción de personas.
Si yo tuviera más fe que Juan Brinquito, Dios haría excepción de personas. Dios es un Dios de justicia, y de amor, y de misericordia, y de gracia. Y cuando una persona ha recién renacido del Espíritu de Dios, tiene la misma fe que el santo que más tiempo lleva en la familia. Es la fe de Jesucristo. Maravilloso, ¿no? Eso debería emocionarle a usted. Yo sé que lo hace. Aprender por primera vez en la vida que usted lo tiene. Lo tiene. Usted puede tener algo, como por ejemplo en el bolsillo, pero si no sabe que lo tiene en el bolsillo, puede gastarlo. Yo podría tener $1000 en mi bolsillo, pero si no lo sé, no los puedo utilizar. No puedo gastarlos, ¿verdad? Usted puede tener la fe de Jesucristo, ser renacido del Espíritu de Dios, tener la fe de Jesucristo, pero sin saberlo. ¿Por qué? Porque nadie le ha enseñado a usted la exactitud de la palabra de Dios. Así que, ¿puede usted utilizarlo? ¿Puede operarlo? No. Eso es exactamente lo que sucede. Mucha gente renacida del Espíritu de Dios tiene la fe de Jesucristo, pero no lo sabe, así que no la puede usar. A la iglesia nunca se le dice que tenga fe, ni una vez. Porque cuando usted renace del Espíritu de Dios, usted tiene fe. Ya tiene fe. Es el no salvo el que tiene que recibir fe para ser salvo. El no salvo, el hombre de cuerpo y alma, tiene que recibir la fe si va a ser salvo. Y esta fe que tiene que recibir es la fe de Jesucristo. Los que somos salvos, que pertenecemos a la iglesia, nosotros tenemos que operar creencia. Tenemos que operar lo que la palabra dice que tenemos. Dice que tenemos la fe de Jesucristo. Una vez que pertenezco al Señor Jesucristo, empiezo a operar la fe de Jesucristo, y esto explica la diferencia entre la gente cristiana, porque un creyente va muy lejos con Dios y otro creyente mucho menos. Ambos tienen la misma cantidad de fe, tienen la fe de Jesucristo. Entonces, ¿por qué llegan a diferentes niveles, uno más alto que el otro? ¿Cuál es la respuesta? Muy sencillo. Uno cree más que el otro. No se puede creer más de lo que se sabe. Un creyente sabe más, cree más y opera más. El otro sabe menos, cree menos y opera menos. Por eso todo creer es igual a recibir. Todo creer es igual a recibir. Al creer recibimos, y al recibir tenemos que estar creyendo, porque nadie jamás recibe algo de Dios, nadie jamás recibe algo sino hasta que cree. Es que la fe no estaba disponible sino hasta el día de Pentecostés. Y puesto que la fe no estaba disponible sino hasta el día de Pentecostés, todo lo registrado en los evangelios fue para hombres naturales. Igual como en el Antiguo Testamento, que también fue escrito para hombres naturales de cuerpo y alma, nada más. Miren en Juan, capítulo 6, en el versículo 30, y escuchen esto. Le dijeron entonces a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces para que veamos y creamos? No podían creer primero porque la fe aún no estaba disponible. Primero tenían que ver y luego creerían. Hoy en día, después del día de Pentecostés, se cree primero y luego se ve. Sin embargo, muchas personas, muchísimas personas, se nos acercan y dicen, bueno, si solo pudiera ver un milagro una vez, creería. Y yo les miro a los ojos y digo, pues nunca lo verás. ¿Por qué? A causa de la ley de Dios. La ley de Dios dice que se cree primero y luego se ve. Pero en los evangelios la fe aún no había venido. Tenían que ver primero y luego creerían, porque solo podían entender lo que estaba en el reino de los 5 sentidos. Lo que podían ver, oír, gustar, oler o tocar, esto podían percibir, porque eran hombres naturales de cuerpo y alma. ¿Ven cuán perfectamente encaja la palabra de Dios? Magnífica, ¿no? Por supuesto que lo es. Miren el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Juan 20, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo. Este es el día de la aparición de Jesús resucitado, lo que se llama el domingo de resurrección. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Lo ven? Aún era un hombre de los 5 sentidos. Tuvo que ver primero y luego creyó. Vio el sepulcro vacío, vio el sudario doblado muy ordenadamente y puesto a un lado o en un rincón del sepulcro. Luego vio y entonces creyó. Otro versículo interesante se encuentra aquí, en el versículo 24, el mismo día. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Esto nuevamente está sucediendo en lo que se llama el domingo de resurrección. Versículo 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Allí estaba Tomás, en la mañana del domingo, y la fe aún no había venido. Era antes de Pentecostés, y él dijo, a menos que vea, no creeré. Ahora escuchen lo que dijo Jesús. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira a mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Él vio, y luego, ¿qué? Creyó. ¿Usted no lo recibe así? ¿Usted no ha visto al Señor? ¿No ha visto la señal de los clavos en sus manos, la herida en su costado? Y sin embargo, usted cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No por lo que usted ha visto, sino que usted cree primero, y luego ve la grandeza del poder de Dios. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hablando acerca del futuro, bienaventurados los que no han visto las señales de los clavos en la mano, y sin embargo van a creer. ¿No es magnífico eso? En los evangelios vieron y luego creyeron, hasta el día de Pentecostés. Hoy en día se cree primero y luego se ve. Por eso en Romanos capítulo 10, que está en las epístolas eclesiásticas, después del día de Pentecostés, en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca, no dice ver y creer, dice confesar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren eso, porque con el corazón se cree. El corazón es el núcleo, la raíz, el centro rector de la vida personal. Él cree en el corazón de la mente y obtiene justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. No se hacen primero señales, milagros y maravillas, y luego se recibe al Señor. Se recibe primero al Señor Jesucristo, la fe de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Se acepta, se cree para tener el poder de Dios primero. Luego vienen las señales, los milagros y las maravillas. Quiero pasar rápidamente a 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios 4, y quiero que se fijen en el versículo 18. 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cualquier cosa que se puede ver está en la categoría de los sentidos, y todas las cosas de los sentidos son siempre temporales. Pero lo que no se puede ver, el Espíritu de Dios, la fe de Jesucristo, la justicia de Dios, la justificación, la santificación, todas estas son las cosas que son eternas. Por eso todo creer es igual a recibir. Y la iglesia tiene esta capacidad de creerle a Dios y de manifestar la grandeza del poder de Dios en su vida.